delegación Miguel Hidalgo, poner este espacio público para la presentación de este libro, que esperemos llegue a la edición española, ¿no? ¿Verdad? Mexicano, aquí, bueno. Entonces, con un gran gusto que ofrecemos este espacio, que es un espacio fundamentalmente para las reuniones de los vecinos de la delegación Miguel Hidalgo y para conferencias, presentaciones de libros, películas. Y nos da un gusto enorme en esta época tan especial de España, en que hay una cierta crisis institucional, que se pueda presentar este libro en Polanco. Y pues, bienvenidos, y espero que en otra ocasión también podamos servir para presentar otros libros. Bienvenidos y muchas gracias por escogernos para la presentación del libro. A nombre de la ANC México, agradecemos a Emilio Cárdenas Elordi, director de Fomento Cultural, por el espacio y las facilidades otorgadas. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el espacio cultural Nelson Mandela de la delegación Miguel Hidalgo, que hace honor al defensor de los derechos humanos y expresidente de la República de Sudáfrica, Nelson Mandela, ejemplo para las nuevas generaciones de políticos al representar la libertad, la paz, la solidaridad y la cultura, principios que la Asamblea Nacional Catalana también reivindica. Pero, ¿quiénes somos la Asamblea Nacional Catalana? Somos una organización transversal, unitaria, pacífica y democrática, nacida de la sociedad civil, fundada el 10 de marzo de 2012, que tiene como objetivo conseguir la independencia de Cataluña. La ANC no está adscrita a ningún partido político y se financia exclusivamente a través de cuotas de sus asociados. Mantiene de este modo la independencia política y económica. La ANC es un espacio para todas las personas que defienden la independencia de Cataluña por medios pacíficos. Actualmente, la Asamblea cuenta con 50 asambleas sectoriales y más de 450 asambleas territoriales constituidas, y el número de asociados de pleno de derecho es de 20.000, más 21.000 simpatizantes, lo que da un total de unas 33.000 personas activas. La ANC es heredera de los ideales de la Asamblea de Cataluña, entidad nacida durante la dictadura franquista, hace ya varios años, con el objetivo de recuperar las libertades civiles y la democracia, así como conseguir el ejercicio de derecho y la autodeterminación del pueblo catalán. Por otra parte, también proviene de las consultas sobre la independencia que tuvieron lugar en Cataluña de 2009 y 2011, organizadas por la sociedad civil en la mayoría de los municipios catalanes. La Marcha para la Independencia, iniciada el 30 de junio de 2012, fue la primera acción grande de la entidad. Durante su transcurso, fueron cientos los actos reivindicativos que semana a semana movilizaron a miles de personas en todos los rincones del país. Y su punto culminante fue el 11 de septiembre de 2012 durante la Diada Nacional de Cataluña, con una manifestación histórica que reunió en Barcelona a 1.500.000 personas bajo el lema Cataluña, nou estat d'Europa. Con esta manifestación y las encuestas de opinión llevadas a cabo en este momento, se evidenció la existencia de una mayoría social favorable a la independencia y se impulsó a la clase política catalana a dar los pasos necesarios para la consecución de un Estado independiente. El año siguiente, la ANC dio un paso adelante con la Vía Catalana para la Independencia, una masiva cadena humana que el 11 de septiembre de 2013 recorrió ininterrumpidamente los 400 kilómetros del litoral catalán, desde Alpartús hasta Alcanar, en una movilización de más de 1.600.000 personas que desbordó todas las previsiones y que superó con creces el reto que suponía su organización. La Vía Catalana no solo se convirtió en la movilización más multitudinaria de la historia de Cataluña, con una participación del más del 20% de su población, también demostró la fuerza de voluntad y la capacidad de organización del independentismo al completar con éxito y sin incidentes una movilización de una complejidad logística elevadísima. Con esta manifestación se consiguió reafirmar el compromiso del gobierno catalán de convocar una consulta
sobre la independencia en el año 2014, así como anunciar una fecha y una pregunta concretas antes de finalizar el año 2013. La vía catalana también se extendió fuera de las fronteras catalanas, y entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre se realizaron 116 cadenas humanas a pequeña escala en más de 50 países en todo el mundo. Formalmente, ya se están constituidas las asambleas exteriores de Alemania, Londres, Suiza, Irlanda, Estados Unidos, Escocia, Andorra, Bruselas, Chile, Polonia, Dinamarca, Francia, Israel, Hong Kong y entre otras, claro está, la ANC-México. La vía catalana se realizó aquí en la Ciudad de México, así como en Puebla, Querétaro, Guadalajara, entre otras ciudades de la República. La ANC-México tiene como finalidades concretas promover la creación de las condiciones políticas y sociales necesarias para el logro y la constitución del Estado catalán propio, independiente, de derecho, social y democrático, aglutinar todas las personas que trabajan con objetivos afines a los de la Asamblea Nacional Catalana de México, internacionalizar el movimiento independentista de Cataluña en México, trabajar para dar a conocer a la población de México la necesidad de que Cataluña tenga un Estado propio y hacer llegar a los catalanes y mexicanos la información relacionada con la lengua y cultura catalana y, sobre todo, con la voluntad independentista de nuestro pueblo. Hoy, la ANC-México, damos las gracias también a Josep María Muriel, quien ha traducido al español el libro 2014, La Hora de Cataluña, y a la Universidad de Guadalajara, que han invitado a México al escritor y político catalán Josep Lluís Carod Rovira, director de la Cátedra sobre Diversidad Social de la Universitat Pompeu Fabra, articulista y conferencista habitual dentro y fuera de Cataluña, ganador del Premio de Octubre de Narrativa 2012, y quien fue consejero en jefe y vicepresidente del Gobierno de Cataluña, donde impulsó de manera clara la presencia internacional de Cataluña. Además de diputado en el Parlamento y presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando este partido alcanzó los mejores resultados electorales, que se desarrolló en una gran actividad progresista. Carod Rovira es partidario de un catalanismo popular y de un proyecto nación moderno, incluyente y abierto a la convivencia de todas las corrientes democráticas y los diversos orígenes étnicos. Él, hace ya 6 años, mencionó en 2014 como un año simbólico y clave de la vida catalana de hoy. Y él es quien dijo a finales de 2007 que el año 2014 era la fecha en la cual el pueblo de Cataluña debería poder decidir sobre su futuro. Lo que sucede en la actualidad, ya que está prevista la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña el 9 de noviembre próximo, aprobado por la mayoría del Parlamento catalán, pero no permitido por el gobierno español. La visita de Carod Rovira a México se ubica en una coyuntura actual en Cataluña muy destacada, que no podemos dejar de mencionar. Así, las recientes elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 25 de mayo, han sido calificadas de vuelco histórico en Cataluña, ya que es la primera vez que desde la Segunda República Española en que Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, gana unas elecciones, las europeas en este caso. También, hace 3 días, el pasado 2 de junio, el rey Juan Carlos de Borbón anunció que abdicaba para dejar paso a su hijo Felipe de Borbón como futuro rey de España. Este anuncio ha polarizado a la opinión pública y a la sociedad catalana en parte, y a la española, que reclama el derecho a decidir si debe mantenerse la monarquía o bien instituir a la república, y que ha provocado extendido diferentes concentraciones y manifestaciones pro-republicanas en muchas ciudades. En esta coyuntura, la presencia de Josep Lluís Carod Rovira, con su trayectoria y compromiso político con el gobierno catalán en Esquerra Republicana de Cataluña y como conocedor de la realidad social de Cataluña, nos permite establecer un diálogo actual y conocer de primera mano el momento político que vive Cataluña. Y para terminar, no podemos más que citar a Alfred Bosch, quien estuvo en México hace 2 meses y que en su libro, Como amigos, la independencia de Cataluña interesa a los españoles, establece un paralelismo entre el deseo pacífico y democrático de la independencia del pueblo catalán y el pensamiento de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Cito pues a Bosch: lo que creemos en las bondades de la independencia de Cataluña, estamos tan convencidos que sentimos la necesidad
de contarlos a los españoles y seducirlos sería un inmejorable premio, de la misma forma que la mayor conquista de Gandhi fue conquistar los corazones británicos, o en el caso de Nelson Mandela, lo fue la conquista de los corazones blancos. Podemos terminar diciendo que lo que queremos los catalanes con la independencia y el Estado propio es conquistar los corazones de todos los pueblos del mundo. Así que, como inicio, compartamos la experiencia de Josep Lluís Caro Rovira y su conferencia Breve Historia del Independentismo Catalán en América. Pues buenas tardes, muchas gracias a los responsables de este Centro Cultural Nelson Mandela, a la Asamblea Nacional Catalana de México por la organización de este acto, que es la primera parte de una presencia mía en Ciudad de México hoy y mañana. Mañana será propiamente la presentación del libro en el Museo de la Revolución, Museo de la Revolución. Y el objetivo de esta intervención mía hoy era fundamentalmente enviar un mensaje en el sentido de que alguien pueda confundirse y creer que la voluntad de independencia del pueblo catalán es algo que acaba de inventarse, algo que surgió hace un par de años cuando la gente salió a la calle manifestándose, cuando en realidad tiene ya una larga tradición organizada de defensa no solo del derecho de Cataluña a la independencia, sino de necesidad de esta independencia. Por lo tanto, he pensado que sería interesante, positivo, facilitarles el conocimiento de este independentismo catalán, no en Cataluña, sino precisamente donde quizás más insólito puede parecer, en la misma América. El general Simón Bolívar, que era un señor que en sus ratos libres y también en todos los que no eran libres se dedicaba a liberar pueblos del yugo colonial español, en el año 1823 estuvo alojado durante varios días en Cajamarca, una población al norte de la Sierra Peruana, en casa de una familia catalana. Después de 4 días en casa de esta familia catalana, Bolívar manifestó, una vez los catalanes le habían dado comida, le habían dado caballos y le habían dado dinero, dijo textualmente: ojalá en Perú y en toda América existiera el patriotismo que tienen los catalanes. Es una forma de decir que lo que el presentador del acto de hoy ha anunciado y ha definido con tanta precisión y exactitud de lo que es hoy el sentimiento patriótico catalán, tiene detrás de esta afirmación ya una larga historia. ¿Cómo es el independentismo catalán en América y cómo se manifiesta? El primer independentismo catalán en América es un independentismo que se manifiesta a través de la defensa y la implicación personal, incluso a riesgo de perder la propia vida, de muchos catalanes en las independencias americanas. Ya que estamos en México, sería interesante recordar cómo incluso antes que México tuviera propiamente bandera, lo que sí ya tenía es una voluntad nacional de ser. Y precisamente en el año 1812, 11 soldados catalanes del ejército español fueron fusilados por el ejército al cual pertenecían en Fuerte Perote, cerca de Veracruz, justamente por haberse negado a disparar contra los patriotas mexicanos insurgentes. No es una mala forma de prestar fidelidad y lealtad a la causa de la libertad y de la independencia de los pueblos. No es la única. En el caso de México podríamos encontrar muchísimas más, por ejemplo, la que se da más o menos en las mismas fechas, cuando otro catalán, Joan Aragó,
en este caso el hermano del científico Francesc Aragó, nacido en la población catalana de Estagell, en la parte catalana que está no en el actual Reino de España, sino en la actual República Francesa, por lo tanto, en lo que llamamos Cataluña Norte. Aragó, nacido en Estagell, era un militar catalán que apoyó todas las ofensivas insurgentes que dirigía Mina hasta que desapareció en escena bélica, y entonces él asumió la responsabilidad libertadora hasta tal punto que una vez ya México independiente, Joan Aragó recibió el grado de general e incluso el de gobernador. Son dos ejemplos con los cuales creo que valía la pena empezar esta consideración, sobre todo para que ustedes sean conscientes, si es que no lo son ya, que no estamos hablando de un invento, sino estamos hablando de una realidad de una larga historia. Y que si algo no somos los catalanes es egoístas, y por lo tanto creemos que no solo nosotros, sino todos los pueblos del mundo, sin excepción, tienen derecho a la independencia y tienen derecho a la libertad. El segundo tipo de independentismo que se da es el de aquellos catalanes que en América participan directamente en los procesos de independencia, pero que, haciéndolo, al mismo tiempo dejan expresado con claridad que no solo defienden la independencia de aquellos países a favor de los cuales están luchando, y en muchos casos a favor de los cuales mueren en combate, sino que a su vez defienden también la independencia de Cataluña, en unos momentos en donde quizás esta conciencia de independencia no era en Cataluña tan fuerte y tan clara. Valgan como ejemplo dos casos. El caso de Josep Miró Argenter, un catalán de Sitges, que era el general en jefe de Estado Mayor de las tropas de Maceo, el libertador cubano. Este catalán de Sitges nació en Sitges, murió en La Habana, está enterrado en el cementerio Colón de La Habana con todos los honores de haber contribuido a la independencia de Cuba, y dejó bien claro él que en su vida solo había estado en dos países, en el país en donde nació, Cataluña, y en Cuba. Y cuando hizo esta afirmación, alguien le dijo: pero hombre, usted que es catalán, por el hecho de ser catalán, debería añadir otro país, usted también ha estado en España. Dijo: no, precisamente porque soy catalán, porque he nacido en Cataluña y porque después de Cataluña he estado en Cuba, si hay un país en donde nunca lo he estado, es precisamente España. Otro caso también singular es el caso de Joan Larreu y Domènec Mateu. Son los dos únicos miembros de la primera Junta Independentista de Buenos Aires, de Argentina, los dos únicos miembros de origen peninsular que están presentes en esta Junta. Los dos tuvieron una dedicación absoluta a la causa de la independencia de la Argentina, hasta tal punto que están enterrados con toda la solemnidad en el cementerio correspondiente en Buenos Aires. Tienen calles dedicadas en la capital argentina también y en decenas de ciudades y poblaciones. Su rostro, su efigie ha aparecido más de una ocasión en sellos de correos de Argentina y por lo tanto forman parte de los referentes nacionales del pueblo argentino. Y finalmente, la tercera manifestación de independencia, de independentismo catalán en América, lógicamente es la posición de los catalanes residentes en América, que están a favor no ya de la independencia de los países americanos, no ya de la independencia de los países americanos y de Cataluña, sino de la independencia de Cataluña simplemente porque ya se ha conseguido la independencia de los países americanos. Creo que no es menor tampoco el dato siguiente, de si hay algo que simboliza el referente colectivo nacional de un país, acostumbran a ser dos cosas: la bandera y el himno nacional. Pues bien, se da el caso que existen exactamente 5 estados en América Latina, 5 estados independientes y soberanos, en donde el himno nacional
es obra precisamente de catalanes. El autor del himno nacional, Jaume Nuno, conocido aquí como Jaime Nuno, enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres, precisamente en la ciudad donde estamos, pues es quien es el catalán que hizo en su momento el himno nacional de México. Es el compositor que hizo el himno nacional de México. Pero no es el único caso. También en la Argentina vemos como Blay Parera hizo también el himno nacional de Argentina, como otro catalán, como en Chile Ramón Carnicé hizo también el himno nacional de este país andino. Es decir, en 3 países latinoamericanos muy importantes, esta presencia catalana es clara y es evidente. Lo mismo podemos decir de Panamá, en donde el autor del himno nacional pues, es un catalán, y de Puerto Rico. Pero al lado de los himnos nacionales existen también himnos, canciones que adquieren una dimensión clara, significativa. A primera fila hi ha lloc per si algú li interessa. Estos son exactamente Cuba y Argentina. Cuando todo el proceso revolucionario cubano en el siglo XIX a favor de la independencia de Cuba, la canción que se convirtió en el himno cubano por la independencia era la canción llamada La Palma, obra precisamente también de un catalán. Y en Argentina no solo el himno nacional es obra de un catalán, sino canciones de un altísimo contenido patriótico como el Gaucho, entre otros, o bien Mayo, son canciones patrióticas que se deben a la composición musical de un compositor catalán. Curiosamente, de un compositor catalán que se llama Enric Morera. Enric Morera es un músico catalán que vivió durante largos años en Argentina y que a la vuelta a Cataluña compuso una sardana. La sardana es una de las danzas típicas, características de nuestro país, seguramente la más conocida, no es la única, tenemos otras, pero esta es una de las más conocidas, y él compuso una sardana que se llama La Santa Espina. La Santa Espina es una música que a todos los catalanes nos emociona, que nos pone los pelos de punta, incluso a aquellos que cada vez carecemos más de ellos, entre otras cosas, porque se trata de una sardana que en las distintas dictaduras españolas que hemos tenido que padecer, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la dictadura del general Franco, que en gloria esté, porque mejor que esté en la gloria que no aquí, esta fue una sardana permanentemente prohibida. Por lo tanto, cada vez que se oía la sardana La Santa Espina, pues provoca en todos los catalanes una gran emoción. No es extraño que este mismo compositor pues, fuera también el autor, como les decía, de estos himnos patrióticos en otros lugares. ¿Cuál es, sin entrar en detalles excesivos que pueden a ustedes fatigarles, en todo caso anunciarles que si todo va bien, confío que a finales de año pues, la industria editorial mexicana se vea modestamente enriquecida con un libro que se va a titular así, Breve Historia del Independentismo Catalán en América, el autor del cual es quien les está hablando en estos momentos. El primer referente formal, detectado, la primera manifestación propiamente de independentismo catalán en América es la que encontramos el año 1907 en Santiago de Cuba. En 1907 un grupo de catalanes, algunos de ellos ya nacidos en Cuba, publica una revista que se llama Fuera de Grillons, una revista en catalán. Fuera de Grillons significa fuera de grilletes, fuera de cadenas, y en esta revista ya plantean abiertamente que son independentistas, que son por lo tanto partidarios de la independencia de Cataluña. Fijémonos que hace tan solo 5 años, en 1907, de la constitución de la República de Cuba como Estado independiente y soberano. Este mismo grupo de jóvenes funda en Santiago de Cuba un centre catalanista que luego, por distintas razones, va españolizándose hasta al final convertirse en centro catalán con el nombre en español, lo cual provoca que los sectores más combativos de la colonia catalana se separen de él y funden lo que es propiamente, en el mismo año,
la primera organización política independentista catalana, que se llama Catalunya, con este nombre, Catalunya Grup Nacionalista Radical. Este fue un grupo de larga historia porque existió exactamente de forma ininterrumpida hasta 1959, en que con el advenimiento del nuevo régimen de Fidel Castro fueron prohibidas todas las entidades extranjeras, es decir, todos los grupos que representaban a colectividades no cubanas, colectividades extranjeras, pues fueron situadas fuera de la ley, con lo cual, pues también en este caso, esta misma organización. El nombre clave de este periodo se llama Salvador Carbonell, pero esto es Santiago de Cuba. Además de Santiago de Cuba, en Cuba había otro núcleo muy importante, como era la ciudad de La Habana. La ciudad de La Habana, el nombre más importante del independentismo catalán se llamaba Josep Conangla y Fontanillas. Era un letrado, él dirigía la revista parlamentaria de Cuba, y esta persona pues, fue la que consiguió que sobre el año 1919 el Centro Catalán de La Habana ya se declarase independentista, tuviese una actitud muy sensata, como fue pues, colocar dos banderas en la fachada de la entidad, la del país donde estaban, que era Cuba, y la catalana, lo cual provocó, digamos, un gran escándalo por parte de la colonia española residente en Cuba, y lógicamente pues al final tuvieron que cambiar, es decir, tuvieron que cambiar la bandera catalana normal por la bandera catalana independentista, porque llegaron a la conclusión, con prácticamente un siglo de antelación a los que estamos en esta sala, que con España no había otra cosa que hacer que simplemente dejarla. Esto ocurría en 1919, el Centro Catalán de La Habana se manifestaba independentista en sus estatutos y adquiría la bandera independentista como la propia de la entidad. Esto no fue lo más destacado que hizo este centro, sino que en 1922 empezaron a fundarse lo que se llamaba clubes separatistas catalanes, con este nombre. Separatismo es lo que se utilizaba en aquel momento, es lo que se había utilizado también en Cuba, en Puerto Rico y en otros lugares. Se creó una Federación Internacional de Clubes Separatistas Catalanes, hubo hasta una docena, hubo los más importantes en Cuba, pero también en Nueva York, y en el año 1928 es un año muy importante para el independentismo catalán en América, porque es el año en que el líder independentista catalán indiscutible, que era Francesc Macià, organiza un viaje a América. Si nos fijamos un poco en la geografía independentista catalana en América, básicamente debemos referirnos hasta después de la guerra de 1936-1939, la guerra que provoca el fascismo español en la persona del general Franco, hasta esta guerra que pone fin al sistema democrático que se estaba viviendo en Cataluña y en todo el Estado español, y en el caso de Cataluña profundamente democrático porque habíamos recuperado gobierno y parlamento. Hasta esta época el independentismo catalán tiene básicamente rostros en Cuba, en Argentina y con menor importancia en Uruguay y en Chile. No será hasta a partir del año 39 que aparecerá con toda su fuerza otro país, que es el caso de México. Pues bien, en 1928, Macià, que será el primer presidente de la Generalitat, del gobierno catalán recuperado, Macià viaja a La Habana, y en La Habana tiene lugar lo que se llama la Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, así con este nombre. Pero es que además en La Habana se aprueba la Constitución Provisional de la República Catalana, conocida como la Constitución de La Habana. Una constitución muy moderna para la época en que estamos, 1928, una constitución pues, que también muy adecuadamente pues, prohibía los títulos nobiliarios por considerar que todos ellos, desde el menor, desde el barón, duque, marqués, rey, etc., pues son cosas muy interesantes, pero para el estudio de los heraldistas y de los museos y del pasado, pero no para que tengan vigencia en una sociedad que se reclame plenamente y absolutamente democrática. Esta Constitución se aprobó, lógicamente nunca llegó a entrar en vigor, por
porque nunca hasta este momento pues Cataluña no ha sido un país independiente. Al lado de Cuba está Argentina. Argentina era, junto con Cuba, eran los dos grandes focos de atracción de inmigración catalana. De tal forma que a principios del siglo XX, en Buenos Aires, existía temporada estable profesional de teatro en lengua catalana. Esto solo es posible cuando existe, digamos, una población con un peso demográfico suficiente como para permitirse que compañías profesionales de actores y actrices pues vengan de Cataluña y actúen allí y vivan durante unas semanas o unos meses pues haciendo teatro en catalán. ¿Cuáles son los nombres destacados del independentismo catalán en Argentina? Hay varios. Uno de ellos, Hipòlit Nadal y Mallol. Hipòlit Nadal y Mallol pues es un señor que tuvo la osadía de publicar una revista en catalán durante 50 años, de la cual salieron más de 600 números, y que es la tercera revista en catalán que ha ocupado, digamos, un espacio mayor temporal en la historia. La revista se llamaba Resurgiment. Hipòlit Nadal y Mallol es el que protagonizó en los años 20 una tendencia muy importante, una campaña muy importante del independentismo catalán, que luego siguió también en Cuba y siguió también en Uruguay, que decía: catalans, feu-vos ciutadans argentins, es decir, catalanes, haceros ciudadanos argentinos, o ciudadanos uruguayos o ciudadanos cubanos, es decir, renunciad al pasaporte español y apuntados al país en donde estáis sin dejar de ser catalanes. Esta misma tendencia se promovió en los años 40 en México, cuando llegó aquí el exilio republicano. Otro nombre destacado era el caso de Pere Seras. Pere Seras fue quien organizó propiamente el viaje, como les decía, Francesc Macià a América. Este dirigió un comité que se llamaba Comité Llibertat. Se trataba de una organización política de carácter independentista. Quiero señalar que durante los años 20, tan solo en Argentina, existieron hasta 25 organizaciones políticas de carácter independentista. En toda la América Latina, en este periodo, habrán existido alrededor de 80 organizaciones políticas catalanas, unas 72 de las cuales independentistas, 7 federalistas y una españolista que se llamaba Cataluña Española, pero tuvo una vida más bien corta porque, con coherencia con el futuro que le esperaba, el único acto que llegó a organizar fue un funeral, con lo cual, digamos, se quedó en eso, en organizar un funeral, y después del funeral pensaron que una Cataluña Española, pues lo mejor que se le podía desear es que descansase en paz. Al lado de esto está Uruguay. Uruguay, si hay algo que destacar, pues sería el hecho de que en 1886 se crea una entidad que se llama Societat Catalanista Ratpenat, en donde confluyen los catalanes de los distintos territorios históricos culturales, es decir, de Valencia, de Baleares y de la misma Cataluña y de la Cataluña Norte, y organizan los primeros Juegos Florales, es decir, el primer concurso literario en lengua catalana en América. Pero con la singularidad que ya en 1886 dan un premio a la composición literaria que haga una mayor alabanza de la independencia de Cataluña, ya en 1886. Lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta pues, lo mucho que ha llovido desde finales del siglo XIX hasta ahora. Pienso que Colón dona un paparet para al lado de esto, en Uruguay, hay otro caso singular que vale la pena subrayarlo porque no se ha producido, que nos conste, no solo en ningún otro país, sino seguramente tampoco en ningún otro colectivo nacional extranjero presente en América. Resulta que en 1923 se funda en Uruguay un partido político que se llama Club Colorado Catalonia. El Club Colorado Catalonia es una organización política filial del Partido Colorado
dirigido por los Batlle, que han dado hasta 4 presidentes al Uruguay en fin, de familia, de nisaga, de raíz, de familia catalana, ¿no? Y este club tiene solo 2 características. La primera, para ser miembro de este club hay que ser originario de Cataluña norte o sur, el País Valenciano o las Baleares, defender la independencia de Cataluña y, en el caso del Uruguay, pues apoyar al Partido Colorado. Curiosamente, este colectivo obtuvo un diputado, Alfons Gamundi, que bueno, pues tuvo también su papel y que es interesante de conocer en lo que es esta historia del independentismo. En el caso de Chile, el personaje más destacado se llamaba Josep Abril i Llinés. Josep Abril i Llinés fundó un colectivo que se llamaba Comité de Publicidad Catalana, muy activo, muy importante por la actividad que llevaba a cabo. También en Estados Unidos, el llamado Centre Nacionalista Català tenía su sede en el centro de Broadway, por lo tanto eran muy fiesteros, por decirlo de alguna forma, y existen fotografías muy interesantes de fiestas, de bailes que organizaban, en donde al final, detrás de los que participaban y aparecen las fotografías, pues aparece la bandera independentista catalana, que es la que nos acompaña esta noche, a la bandera del país que nos acoge, que es la bandera de México. Pero lo subrayo porque ya en los años 20, digamos, circula esta bandera con normalidad. Y no vayamos más allá de lo que es un recorrido geográfico, sino centrémonos en el país en donde estamos. Centrémonos en México. He dicho antes que la gran inmigración catalana es la que va a Cuba y la que va a la Argentina, y en menor instancia la que va a Uruguay y Chile. Esto significa que México no es importante. La verdad sea dicha es que la colonia catalana en México era una colonia más bien modesta en relación a su peso demográfico. En el año 1905 se funda aquí, en el Distrito Federal, en lo que hoy es el Distrito Federal, la primera entidad asociativa de los catalanes en México, que se llama Cercle Català, pero con una vida más bien efímera, hasta que el año siguiente se funda el Orfeó Català, y en 1906, y por lo tanto entidad que con sus altibajos pues ha continuado pues su vida asociativa hasta el momento presente. Pero en 1929 Abelard Tona i Nadalmai, un joven catalán que huye de Cataluña, en 5 segundos explico por qué, van a ser 15, funda la Juventud Nacionalista Catalana, de carácter independentista, crea también un periódico con este nombre y consigue que se adhieran a esta entidad ya catalanes residentes en México desde mucho tiempo atrás. ¿De qué huía exactamente Abelard Tona? Abelard Tona había participado en lo que se llamó el complot de Garraf. ¿Qué fue el complot de Garraf en 1925? Pues el complot de Garraf fue, teniendo en cuenta, Garraf es una zona montañosa cerca de Barcelona, al sur de Barcelona, teniendo en cuenta que el rey de España de la época, por lo tanto el abuelo del actual y el bisabuelo del que quizás sea rey, iba de viaje de Madrid a Barcelona en tren, y un grupo de insurgentes patriotas catalanes pues pensó en acelerar el acceso del monarca español al conocimiento de la gloria celestial en una época anterior a la que el destino probablemente le había reservado. La cosa no funcionó como el grupo en cuestión pensaba, fue descubierto por los servicios de información españoles y por lo tanto pues muchos fueron encarcelados, condenados a 30 años de cárcel, pero la proclamación de la República redujo la condena a tan solo 5 años. Abelard Tona i Nadalmai pues se fue para México y aquí se quedó. Cuando resulta que las fuerzas democráticas pierden en todas las naciones de la República Española, pierden la guerra, hay que hacer mención de un personaje singular, como era el cónsul general de los Estados Unidos mexicanos en el sur de Francia, Gilberto Bosques, un personaje muy importante.
En este movimiento social de emancipación catalana pues confluyen la mayor parte de los antiguos dirigentes de lo que fue el PSU, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es acusado de haberse convertido pues, en un grupo a merced de los avatares del Partido Comunista de España, hasta tal punto que un año y medio después pues, se constituye, por transformación de este movimiento social de emancipación catalana, el Partit Socialista Català se constituye aquí en Ciudad de México. ¿Qué diferencias hay entre el Partido Socialista Català del año 42 y el actual Partido Socialista Català? Pues rápidamente dicho, fundamentalmente tres. Una, que se trataba de un partido; en segundo lugar, que era socialista; y en tercer lugar, que era catalán. Estas dos formaciones políticas, el Movimiento Social de Emancipación Catalana y el Partido Socialista Catalán, publicaban sus propias publicaciones. Quizás la revista más singular se llamaba Nova Era, que era el portavoz del Partido Socialista Català. Se constituye también otra formación que se llama Acción Socialista Democrática, siempre con el mismo paradigma de autodeterminación, independencia y países catalanes, pero la singularidad es que aparece un periódico muy singular que se llama Enllà. Enllà significa en español más allá, con el subtítulo, en catalán, por la independencia de los pueblos y el socialismo. Y se crea aquí y en Cuba simultáneamente la Unió dels Catalans Independentistas, en donde confluyen toda una serie de antiguos dirigentes políticos de la práctica totalidad de fuerzas políticas catalanas del periodo republicano. También es un momento en donde se crea el Consell Nacional Català, que celebra diversas conferencias en Ciudad de México, la más destacada de las cuales es la que tiene lugar en el año 1953, en donde se aprueba la Declaración de Derechos de la Nación Catalana, la Declaración de Derechos de la Nación Catalana, en donde se afirma que el territorio de la Nación Catalana es el integrado, el constituido por los distintos territorios de los países catalanes, y se reivindica, digamos, el derecho a la independencia. Son años de una intensidad política enorme, porque es cuando se funda en Nueva York el colectivo Free Catalonia, que presenta una apelación de Cataluña a Naciones Unidas, y en donde en Ciudad de México aparece un libro que se titula Cataluña acusa un caso de derecho internacional. Por lo tanto, la implicación entre lo catalán y lo mexicano, digamos, es absoluta. No solo se trata de aquellos catalanes que en su momento dieron la vida por la independencia de México, que en algunos casos se negaron a disparar contra los insurgentes mexicanos, porque en cierta manera era para ellos, en tanto que catalanes con conciencia nacional, disparar contra la libertad y disparar contra los derechos de los pueblos, sino que en los años 40 pues México fue, como decía antes, un poco la segunda patria de Cataluña, la otra Cataluña. Todo aquello que no podía hacerse pues se hacía aquí, hasta tal punto que cuando hubo intentos franquistas de impedir la continuidad del PEN Club, esta Asociación Internacional de Escritores, y no sé qué tiene que ver el franquismo con la escritura, porque más bien nos parece antagónico como cuando alguien habla de inteligencia militar o cosas similares. Lo cierto es que uno de los argumentos que decían es que el catalán no era lengua viva porque no existía ninguna publicación regular en lengua catalana. Pues lo que salvó la presencia de la continuidad del PEN Club catalán, por cierto, PEN Club catalán independiente del español y fundado 40 años antes, fue la existencia en una ciudad que se llama Guadalajara durante 15 años de una revista independentista en lengua catalana que se llamaba Butlletí d'Informació dels Països Catalans. Como ven, no tiene sentido ni puede hablarse de independentismo catalán en América sin hablar del caso de México. Y es con México con donde voy a terminar con una última consideración, para no fatigarlos a ustedes más de lo que ya les habré fatigado. Hemos hablado de catalanes que defendían los derechos de Cataluña,
de catalanes que defendían los derechos de países americanos y lógicamente también los de su propio país. Pero también es interesante que hablemos de personas americanas que se comprometieron con los derechos de Cataluña. Y quizás uno de los más singulares fue el caso de Gonzalo Báez Camargo, más conocido en México como Pedro Gringoire. Pedro Gringoire fue un personaje fascinante, fue uno de los grandes hebraístas de México. Él era metodista, digamos, era de religión protestante, era un gran biblista, uno de los autores de una de las mejores versiones que se han hecho al español de la Biblia, y a la vez era periodista. Y él tenía una columna semanal que era seguida con fidelidad lectora por decenas de miles de lectores en el periódico Excelsior. Pedro Gringoire, que este era su seudónimo, pues estuvo siempre comprometido con la causa de Cataluña, con la causa de la libertad, con los derechos de Cataluña, hasta tal punto que en 1969 apareció un libro suyo que era una antología de sus artículos referidos a Cataluña, con el título inequívoco de Por Cataluña, con un signo de admiración al final. Sirva pues esta conferencia como prólogo, si ustedes quieren, de la presentación de mi libro mañana en el Museo de la Revolución, en donde no voy a hablar del pasado, sino que voy a hablar del presente. Libro, la versión mexicana del cual acaba de llegar, y digo la versión mexicana no solo con ironía, sino porque esta es la verdad. Digamos, por acuerdo entre el autor del libro, que es un servidor, y el traductor, que es un catalán de pasaporte mexicano, nacido en México, ciudadano mexicano de conciencia y de voluntad y de pasaporte, y a la vez independentista catalán de corazón, Josep María Muriá, por acuerdo de ambos, y como muy bien dice la nota del traductor en el libro, y teniendo en cuenta que de los 400 millones de personas que hablan español, tan solo un 10% lo hablan al sur de Europa, y teniendo en cuenta, por lo tanto, que el español es una lengua americana, ya que el 90% de los que lo hablan, pues lo hablan en América, la versión se ha hecho no a una versión de minorías que siempre deben ser respetadas, eso sí, sino a la versión hablada por la mayoría de los que hablan español, y en este caso en el país más poblado, que es el país que se llama México. Por lo tanto, significa que cuando aparecen palabras tipo en catalán només, pues no traducimos només siempre por solamente, sino por no más, que es como debe hacerse. La historia del independentismo catalán, pues, es la que les he reflejado de una forma a grandes trazos, a grandes pinceladas. En cierta manera, el pueblo catalán se ha pasado un siglo, para decirlo a la mexicana, seremos un pueblo que tanteó el agua a los camotes, hasta que al final se decidió. Y finalmente, al final, nos decidimos, como hace 200 años se decidieron también ustedes, por la libertad. Quiero recordar que cuando Fernando VII abdicó, esto creó en los países americanos una reacción en forma de juntas. Juntas que inicialmente, pues, ante el vacío institucional, lo que reivindicaban es mayor autonomía política para las colonias, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de España? La de siempre. España dijo no. Cuando España ofreció a las colonias autonomía, las colonias ya estaban en otra dimensión, que era la dimensión desconocida pero para España. Ya estaban en la independencia, estaban ya reivindicando la independencia. ¿Qué pasó pues? Que España llegó tarde. ¿Qué es lo que estoy convencido que va a pasar ahora en Cataluña? Sea lo que sea la línea sucesoria y otras historias que en estos momentos debo confesarles que en Cataluña lo vemos con tanta frialdad, con tanta distancia y con tanta indiferencia, que seguramente nos interesaría más, pues, la abdicación del rey de Bélgica que no la que parece que ha sucedido en España. Pues para nosotros
la única solución no es otra que la que tienen los pueblos adultos, la que tienen los pueblos normales, que es la de la libertad y la de la independencia. Yo la verdad es que, a pesar de que a los 12 años ya había fundado un pequeño partido político en donde solo éramos dos y nos dedicábamos a robar lo que ustedes creo que aquí llaman TIS de las clases para ir escribiendo por las paredes pues Cataluña sí, franquismo no, democracia sí, dictadura no y cosas similares. Esto era a los 12, a los 18 ya militaba en un partido más serio, lógicamente clandestino. A los 21 tanto mi mujer como yo ya habíamos pasado por la cárcel. Pues hay una cosa que sí que hemos constatado, teniendo en cuenta que no tengo ni idea de política, y es que hasta ahora ni uno solo de los países que ha aprobado la libertad, ni uno solo de los países que se ha independizado de España ha sentido unas ansias irrefrenables de volver a ella. Y yo no voy a poner en un compromiso a la persona que tan amablemente nos está presidiendo este acto, preguntándole si nos gustaría volver a ser súbditos de España. Pero como me parece que ya adivino un poco la respuesta por esta insinuación inicial de sonrisa, pues ¿a qué aspira Cataluña? Pues a ser como México, pero en vez de tequila, con cava, que és nuestra bebida fresquita y nacional. Muchas gracias. Moltes gràcies, Josep. Ara obrim l'espai al públic per preguntes i opinions. Podeu fer servir qualsevol llengua. També tenim el llibre 2014 en castellà, en 285 pesos. També tenim alguns exemplars en català. I també tenim el signe mot per la independència, que és el dret de petició, només hem d'utilitzar una identificació oficial, i em sembla que estan començant a fer un vot. No sé què està passant aquí. Buenas tardes. Bien, yo me llamo Ángel, el clown talán, y todo el mundo se preguntará, ¿por qué soy Ángel, el clown talán? Bueno, puede que nadie se lo pregunte, está bien. Si así van a estar con él, va a estar del nabo esto de preguntas. Me llamo Ángel y clown talán porque soy clown catalán, seguramente de los pocos. Sí, es muy difícil de entenderlo. Y a continuación vamos a hacer un ejercicio democrático que lo que sería votar, ¿no? Para que entiendan un poco lo que está pasando, lo que nos está haciendo un poco España, ¿no? En sus sillas hay un papelito, si no lo tienen en la mano lo tienen en el culo. Ya, más o menos, es para que lo que se hace, ¿no? Las votaciones, te hace una pregunta y tú respondes sí o no. Bueno, la pregunta es fácil, deduzco que ya todo el mundo la ha respondido, ¿no? Más o menos. Vamos a empezar las votaciones, ¿sí? Yo, como en las europeas, no tengo papeleta. No pasa nada, yo voto por ti. Ya sé qué podemos hacer para solucionar esto mejor. ¿Dónde está tu voto? Mira, te lo cambio por un caramelo, va. ¿Sí o no? ¿No? También rigolé. No. Coño, no, nada. No, ¿verdad? Que por la fuerza, ¿no? Que somos pacifistas. A ver, Carol. A ver, es que ni te levantas, es que con esa hueva pues no. Está bien, no quiso votar nadie, no pasa nada. Ya votaré yo por todos ustedes. Nadie quiso caramelos, yo vi que... Bueno. Ya le pueden hacer preguntas, ¿eh? ¿En catalán, castellano? Qualsevol llengua. Bueno, yo no sé si todo el mundo entiende catalán. Yo tengo un problema en hablar. Bueno, castellano, no pasa nada.
Me gustaría aprovechar que está aquí para agradecer la visita y referirme a una pregunta de actualidad rabiosa, lógicamente, se lo han preguntado varias veces, sobre cómo afecta el proceso de la abdicación de los Borbones al proceso independentista. No me preocupa en absoluto los Borbones, lo que me preocupa es cómo afecta eso al independentismo. Hemos visto estos días banderas independentistas al lado de banderas republicanas españolas. Mucha gente se preocupa por si eso está disgregando el interés del independentismo, y por otro lado, si eso afecta positivamente porque los españoles están aprendiendo que quieren hacer referéndums ahora. Se han dado cuenta ahora que quieren hacer referéndums cuando se trata de Cataluña, no cuando se trata de las repúblicas. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo creo que yo hubiera preferido Sí, lo siento, pero... preguntas sobre el tema de hoy, no estás más bien el tema de mañana, pero no pasa nada, ya me da la misma. Yo creo que ha tenido dos consecuencias, ambas positivas. En España ha comportado una reacción republicana, digamos, la imagen de la Puerta del Sol llena de banderas republicanas realmente era impactante, ¿no? Ha tenido otra consecuencia democrática, y es que ahora resulta que los españoles quieren decidir su futuro. No está mal. Es decir, quieren decidir si viven en una monarquía o viven en una república, que es justamente lo que queremos nosotros, decidir lo nuestro, ¿no? Decidir nuestro futuro, ¿no? En el caso catalán, yo diría que por lo que he visto, porque esto me ha pillado a mí aquí en México, ¿no? Pero si he de hacer caso a los fotomontajes que están circulando por internet, que son fascinantes y que no sé a cuál referirme porque cada vez los que salen son mejores. El último fotomontaje que he tenido oportunidad de ver es uno en donde se ve al príncipe Felipe de Borbón vestido de militar besando la bandera independentista catalana. Lógicamente un fotomontaje, pero digamos, tiene su gracia, tiene su gracia. Es lo que esperamos que haga un día, pues, cuando venga de visita oficial a nuestro país. La reacción en Cataluña ha sido, yo diría, básicamente independentista, porque la mayoría de las banderas que se ven son independentistas, pero yo creo que cuando antes decía lo de la indiferencia, no lo decía solo irónicamente. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad catalana? En la sociedad catalana están pasando muchas cosas a la vez, a las cuales me referiré mañana, ¿no? Pero creo que sobre todo se ha creado un ambiente social en el cual todo el mundo ve que la independencia se ha convertido en algo irreversible e inevitable. Que está ahí, digamos, el cambio está ahí. Van a pasar unos meses o quizás más de un año, pero o pasa ahora o ya no pasará nunca. Entonces esto se ha convertido en hegemónico, con lo cual, antes de que llegue la independencia política, administrativa, judicial, militar, etcétera, 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 lo que creo que ha llegado ya es la independencia emocional y psicológica. Si la gente ya ha desconectado de España y sale un presidente del gobierno o sale un ministro y dice lo que sea, es que la gente, es que incluso de una forma inimaginable, es que no le da no le hace caso, es que la gente se cachondea, se pone a reír. Es que Rajoy, ¿quién ha dicho esto? Rajoy. Ah, bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno español, como si no nos afectasen a nosotros, las cosas están sucediendo. Por lo tanto, yo creo que influencia directa, pues ninguna. Creo que es el problema de España no es Cataluña, el problema de España es España misma, es su alergia congénita a la diversidad, a recogerla, a incorporar en su seno la diversidad. España es una lengua, una cultura, una nación, una bandera y una religión. Y si tú no cumples uno solo de estos requisitos, ya no entras en la normalidad. Entonces, ¿por qué Cataluña se quiere ir? Porque se siente tratada injustamente y por lo tanto, cuando alguien no esté a gusto donde está y encima nos cuesta un riñón, pues no vale la pena pagar por un mal servicio, por decirlo así, en términos de consumidor democrático, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, no sé, la gente lo ve desde Cataluña con indiferencia, con frialdad, con distancia, como una cosa de los españoles, que no nos incumbe a nosotros, y yo diría que incluso con un notable sentido del humor, ¿eh? No veo yo que tenga consecuencias de ningún tipo. Tampoco me imagino que hayan hecho esta operación sin pensar que el advenimiento de nuevo monarca en el Reino de España no vaya acompañado de
alguna medida de carácter simbólica, ¿no? Porque algo deben hacer, porque para dar más de lo mismo, voy a poner una anécdota y con esto me había explicado bien, ¿no? A finales del franquismo, el cantante valenciano Raimon fue a cantar a Madrid, ¿no? Y el que fue el primer alcalde democrático, Tino Galván, dijo: hombre, felicidades, usted canta muy bien y tal, ¿no? ¿Y en qué lugar de Cataluña es? Dice: no, es que yo no soy de Cataluña, yo soy valenciano. Ah, pero ¿usted en qué lengua canta? Dice: no, soy valenciano, canto en catalán, claro. Ah, pero en Valencia no en catalán. Sí, claro, y en Baleares, y en Cataluña también. Dice: no, si al final nos vamos a quedar solo con Cuenca. Pues lo que le puede pasar a España es esto, que Cataluña abra la puerta y, como decía aquel, pues el último que apague la luz. ¿Alguna pregunta más? A mí me llama mucho la atención la relación que hace con Latinoamérica y quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Sabiendo un poco del proceso catalán, ahorita que menciona esto de que todo Estado-nación está como construido en esta idea de una identidad nacional única, ¿qué relación, por ejemplo, o por qué los catalanes eligen esta idea de construir un nuevo Estado y no haya diferencia de lo que pasa en Latinoamérica con todas estas discusiones identitarias, cosas como lo que pasa en el Estado plurinacional de Bolivia, donde, por ejemplo, a diferencia de América Latina, donde durante estos 2 siglos hemos sido sociedades monolingües, creo que un elemento muy importante de los catalanes es que todos los catalanes son bilingües, lo que hasta cierto punto les permite conocer ambos referentes colectivos identitarios, que es precisamente lo que está pasando ahora en Bolivia, o lo que ha pasado desde el 94 con el reconocimiento de la Ley de Cultura de los Pueblos Indígenas en México, ¿no? Entonces, si no se piensa, por ejemplo, que la independencia catalana puede darle preeminencia solo a las lenguas y terminar acabando un poco con esto que de una u otra manera ocurre, sí, pero no ocurre del todo con la diversidad, porque obviamente la identidad española se sigue imponiendo sobre la identidad catalana, y si no se han tomado en cuenta referentes en Cataluña, tomando en cuenta que usted habla de América Latina, sobre lo que está pasando, por ejemplo, con el Estado plurinacional de Bolivia, donde tú hoy en día en Bolivia tienes que ser obligadamente bilingüe en español y en quechua o en aymara o en cualquiera de las 24 lenguas que son oficiales, por ejemplo. Bueno, yo creo que son realidades sinceramente muy distintas, ¿no? Empezando por el hecho de que el catalán como lengua nacional siempre ha sido una lengua que ha ido asociada a prestigio social. Y esto es fundamental. Existen lenguas en Europa, no sé, digo una, por ejemplo, el occitano, ¿no? Hasta hace poco tiempo, digamos, el mismo gallego, ¿no? Que parecía, por desgracia, que tenían escasa consideración social, como poco prestigio, ¿no? En el caso catalán es justamente lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque el catalán, en tanto que lengua nacional, es una lengua intergeneracional, la de los viejos y de los jóvenes, es una lengua no política, en el sentido de que la hablan los de derechas y los de izquierdas, los empresarios y los trabajadores, incluso los que no tienen trabajo, ¿no? Con lo cual, digamos, hoy en Cataluña no existe población menor a los 40 años que no sea capaz de hablar en catalán, ¿no? Por lo tanto, este es un dato distinto. También es distinto, yo creo, la realidad de la sociedad catalana como tal, aunque insisto, esta pregunta es corresponde más bien al discurso de mañana, pero en fin, como soy de ideas avanzadas, me adelanto. En Cataluña en estos momentos se hablan 282 lenguas. 282 lenguas, y además los tenemos censados, es decir, sabemos cuál es la primera, cuál es la segunda. La tercera, por cierto, es la Masí, que es la que hablan los bereberes, marroquíes. La cuarta es el árabe, la quinta es el romano. Luego ya ven el urdú, el panjabi, el chino, y así están 282. Entre estas están el quichua, el guaraní, bueno, lo tenemos todo perfectamente identificado. Es evidente que no vamos a convertir 282 lenguas en oficiales. Esto está claro que no. Como es evidente que no puede darse al español el mismo rango que cualquiera de estas 280 lenguas, porque todos ya sabemos español, porque el español sigue siendo lengua familiar, pues, de muchos ciudadanos catalanes. Ahora, tampoco lo que no puede tener el español es el rango preeminente de la lengua nacional propia del país, como sucede, digamos, en todas partes. A diferencia de España, en donde, por ejemplo, España y Grecia en estos momentos, que todo el mundo sabe, pues, que en Europa son estados que figuran a la cabeza
de una economía saneada, de un dinamismo empresarial ejemplar. Son también los dos estados, a pesar de que nos cuentan a nosotros, y a los vascos y a los gallegos, son los dos estados europeos con el mayor número de ciudadanos monolingües. ¿Qué lengua hablan los españoles? Español. Y se acabó el carbón. En catalán, el más tonto habla dos. Es que uno puede ser, en España uno puede ser cualquier cosa. Incluso uno puede ser ministro de Educación y Cultura y ser analfabeto en 4 de las 5 lenguas que son oficiales en los distintos territorios del Estado. Este es el caso del ministro Wert. Bueno, y uno puede ser presidente del gobierno. Cuando ves al señor Rajoy y al otro mandatario y siempre un señor con una silla más bajita sentado entre medio, y ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo que es? No, que ha dicho que sí. Ah, vale. O antes veías a Zapatero, uy, que oí, que oí es sí, ah, coño, oí sí. Esto es una vergüenza internacional oceánica. Entonces, en Cataluña, lo más fascinante, y a esto me quiero referir mañana, es que estamos en una fase de construcción de una nueva identidad nacional. No es que nos vayamos a inventar una nación, sino sobre la base de una nación heredada, vamos a inyectarle aquí la novedad de la diversidad que nos llega a todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre la nación española y la catalana? Que el proyecto nacional español es un proyecto ya terminado. Es esto, una lengua, una cultura, una serie de requisitos. Y tal como está, España está acabada, digamos, no quiere ser de otra forma, no quiere ser cambiada, está encantada de conocerse. Y además, con menosprecio hacia la diversidad. Ustedes conocen a la cantante Shakira, casada con Gerard Piqué, del Barça, visca el Barça, se ha dicho el paso. Pues bien, en su último CD ha incorporado una canción en catalán. Bueno, lo que le han llegado a decir en la red, pero todo esto que están imaginando, pues 1000 veces más. Los mismos que no dicen nada en relación al resto de canciones cantadas en inglés, idioma que tampoco lo entienden, no tienen ni pajolera de idea de lo que está cantando. Entonces, digamos, cuando dicen motivos para alargarse de España, como quieren que estemos en un sitio así donde lo que se valora es la ignorancia, no podemos estar en un sitio así. Por lo tanto, para mí lo fascinante es que Cataluña puede ser como el conejillo de Indias, científico, de la elaboración de un proyecto nacional que no se basa en la herencia, ni tampoco puede ser una imposición, sino que se basa en la voluntad. Y que además, si yo estoy contento de algo de mi libro, no es solo de poner la fecha. Mira, este tío acertó la fecha, hace 7 años. No. Yo hice análisis político y tuve la valentía de fijar una fecha, ¿no? Sino que el discurso que está en el libro es el discurso hoy hegemónico en la sociedad catalana. ¿Por qué? Porque no es un discurso étnico. ¿Qué suerte tenemos nosotros? Tenemos una suerte fantástica, que es que no somos una raza. Si fuésemos una raza ya estábamos liquidados. Claro, la negra ya está pillada, la amarilla también, la blanca también, pues tocaría ser verdes. Todos verdes, claro, quien no fuera verde ya no podría ser catalán. Entonces, si no somos una raza, ¿qué somos? Somos una cultura. ¿Y una cultura qué es? Una lengua, y una lengua puede aprenderse. Unos valores, ¿qué valores tiene la sociedad catalana? El valor del trabajo, de la iniciativa, del esfuerzo, del riesgo, del ahorro, de la imaginación, de la innovación. Y unos referentes culturales que van cambiando con el transcurso de los siglos. Está, así de fácil. Y es en esto en que estamos. Y por eso sale 1.600.000 personas a la calle, hablando de todo, hablando todas las lenguas que os podáis imaginar. Por esto, porque no es un discurso nacional étnico, porque le permite a uno no renunciar a lo que ya era para ser también catalán. Yo soy catalán y punto.
y no, digamos, punto y aparte, o punto y coma, o puntos suspensivos, no, punto final. Pero hay muchos catalanes que son catalanes y españoles, y catalanes y marroquíes, y catalanes y argentinos. ¿Y para qué deben renunciar a ser lo que ya eran para ser catalanes? ¿Es que acaso nuestros exiliados catalanes republicanos, cuando llegaron a México y procuraron hacerse más mexicanos que Benito Juárez, renunciaron a ser catalanes? Nunca. Renunciaron a sus hábitos, a sus costumbres, a su lengua, a su identidad nacional, nunca, pero también se hicieron mexicanos a la vez. Pues esto es lo que estamos en Cataluña. Estamos construyendo un modelo de nación basado en la voluntad democrática de la gente. Por esto vale la pena ser catalán. Por esto, en nuestro caso, tenemos ilusión y esperanza. Y por parte española, ¿qué tenemos? La amenaza, el insulto, el menosprecio. ¿Sí? No han puesto nada atractivo sobre la mesa. Nada. Y además tienen práctica en esto, es lo que han hecho con Gibraltar. Todavía Gibraltar español, pero ¿cómo quieres? Si cuando, ¿sabéis qué día es la fiesta nacional de Gibraltar? Es el día 10 de septiembre, un día antes que nuestra fiesta nacional. Porque se conmemora el referéndum en el año 69, en donde preguntaban a los gibraltareños si querían ser españoles o no. Y la cosa les funcionó. Porque el 99,75% dijo que no querían ser españoles. Y aquel día declararon su fiesta nacional. ¿Qué hizo España desde entonces? Poner problemas en la frontera. Siempre fue en la verja, que decíamos. Y ahora no pueden pasar. Y ahora no sé qué. Y ahora no pueden aterrizar los aviones. Y ahora tantos años no podían entrar por tierra, debían entrar por mar. Y, ¿cómo queréis que si lo único que recibe son agresiones y desafectos, cómo quieres que alguien se apunte a algo que no solo no te reconoce, sino que te desprecia? Pues en eso estamos. ¿Hay alguna pregunta de carácter histórico o no? Porque si no, esto toca mañana. Diga usted. Bueno, soy mexicano, sinaloense, de Sinaloa del Norte. Hay quien dice que Cristóbal Colón era catalán. La primera vez que estuve en Barcelona... ¿Le gustó Barcelona? Sí, mucho. Me metí al Museo de Cataluña con una pregunta que no me la pude contestar. ¿Dónde estaban los catalanes cuando Cristóbal Colón llegó a América? Lo que sí parece cada vez más cierto es que si algo no era genovés. Entonces, desde un peruano que se llamaba Ulloa, que fue el primero en defender que Colom, que decimos nosotros, que era catalán, hasta aquí esta teoría se ha desarrollado no mucho, sino muchísimo. Y hay quien sostiene que Colom era catalán. No se ponen de acuerdo en qué parte del territorio, algunos que dicen que incluso era de Mallorca o de Ibiza, de esto se pone de acuerdo, que era catalán, que esto se demuestra por los topónimos que va poniendo en los distintos sitios. En los primeros que pone es Montserrat, por ejemplo. ¿Cómo? Margarida. Es decir, hay toda una serie de nombres que delatan la posibilidad que sea catalán. Hay quien dice además que no solo era catalán, sino que era judío catalán. Con lo cual, teniendo en cuenta que los reyes mal llamados católicos pues les expulsaron, debía de alguna forma ocultar su verdadera identidad. Lo cierto es que en el segundo viaje de Colom a América sí que ya van catalanes, en el segundo viaje ya van catalanes, pero inicialmente América es una empresa del Reino de Castilla, y en el Reino de Castilla los catalanes eran tan extranjeros como los del Reino de Francia o los del Reino de cualquier otro sitio en la misma época, ¿no? Y no será hasta principios del siglo XVIII en donde se permitirá, digamos, el comercio de Cataluña con América, a partir del momento en que se levanta la extranjeridad, por decirlo así, de los catalanes, y por lo tanto pueden acceder a América, ya que la corona catalana aragonesa pues ha sido situada fuera de la ley y la corona de Castilla se convierte en corona de España. Punto. Pero ya en el segundo viaje hay catalanes. Y conectando su pregunta con lo que antes preguntabas tú,
estoy preparando también un trabajo para mí muy fascinante, ¿no? De la diferente actitud en América, en la América que ven por primera vez los europeos, porque América estaba, digamos, ¿no? La diferente actitud que tienen los misioneros españoles, en aquel momento llamados castellanos, los misioneros procedentes de cualquier territorio de la Corona de Aragón. Los misioneros catalanes, o de Mallorca, o de Valencia, donde sea, lo primero que hacen es aprender las lenguas. Traducir parte del Nuevo Testamento, parte de los Evangelios, parte de la Biblia, pues, el quichua, el guaraní. Lo primero que hacen es diccionarios, gramáticas, digamos, vienen con una sensibilidad distinta, ¿no? Por tanto, misioneros hubo ya desde el principio, y en el segundo ya hay algún jefe militar de la expedición que son catalanes, pero en la medida en que esto era una misión del Reino de Castilla y los catalanes eran extranjeros en Castilla, pues claro, no podían venir. Allá viene otro. Sí, quería hacer una pregunta. Me llamó mucho la atención, yo ya conocía lo de que en el triunvirato dos de las personas que formaban el triunvirato en Argentina eran catalanes, la REU. Y lo de Blas Pareda, digo los apellidos en castellano porque en Argentina te los enseñan en castellano y todos los documentos históricos figuran los apellidos en castellano, o sea, castellanizados. Ahora usted es argentino. Defectos tenemos todos. Sí, sí. No me juzgue por eso. No. Lo digo con simpatía, lo digo con simpatía. Pero también considero, y esto fuera de broma, que uno es del país por el que está dispuesto a dar la vida. Efectivamente. Y la bandera que está ahí atrás es por la que quisiera. Muchas gracias. Pero más allá de eso, si no me emociono. ¿Usted tiene conocimiento de si en el momento que Larrea, Blas Pareda, etc., utilizaban el apellido en catalán o le impusieron castellanizar el apellido cuando estaban allá? Porque a mí me parece, o por ejemplo usted, como Carot Rovira, si a usted de repente le ponen, no sé, lo castellanizan, le ponen otro apellido, lo que sea, ¿cómo se sentiría? Yo francamente no. No, a ver, fíjese. La pregunta que hace usted es una pregunta de carácter sociolingüístico, es decir, ¿qué sucede? Sucede algo que es muy propio de la cultura española y de la cultura en lengua española, que es una tendencia innata a cambiar el nombre de todo Dios. Innata. Cuando en todas las lenguas modernas los únicos nombres que convencionalmente se cambian son solo los de los reyes y los de los papas. Que cada lengua los dice en su nombre, incluso los de los reyes, como mínimo, de los estados vecinos, ¿no? Por ejemplo, el Papa, antes estaba el Papa Benet, para nosotros, que para nosotros era Benedicto. Benet, el actual es francés. Voy a hacer un chiste fácil, que es lo que dice, ¿cuál es el primer milagro que ha hecho el Papa Francisco? Ya saben cuál es, ¿no? No. Pues es conseguir que un argentino caiga bien a todo el mundo, ¿no? Este es el chiste fácil que hace, ¿no? Pero una tendencia de la cultura de lengua española es cambiar el nombre, digamos, es hablar, por ejemplo, de Jorge Washington. ¿Cómo que Jorge Washington? Bernardo Schuster. Bernardo Schuster. Es decir, van cambiando el nombre y entonces yo creo que en la medida en que el grupo mayoritario lingüístico en Argentina era de expresión española, pues ellos llegaron a considerar, seguramente es una suposición mía, pues que se adaptaban tanto al país que ya pues no les importaba que les cambiasen el nombre. Hoy esto funciona de otra forma. Seguramente, como dijo una vez un periodista, la primera intervención masiva del independentismo catalán en una televisión fue un programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted, en la cual salía yo. Y tuve la oportunidad durante cerca de 45 minutos para una audiencia de millones de españoles, pues hablar con tranquilidad. Y aquí fue donde
una persona empezara a decirme, a formular la pregunta, decía, mire, don José Luis, yo quiero preguntarle, perdón, Josep Lluís. No, don José Luis, digo, disculpe, yo me llamo Josep Lluís, aquí y en la China, y usted no es nadie para cambiarme el nombre de mí. Es que yo no sé catalán, digo, no, es que su ignorancia lingüística no depende cómo me llamo yo. Yo me llamo como yo me llamo, no depende de sus conocimientos o de su analfabetismo lingüístico. Yo no voy a poner mi nombre en función de lo que usted sepa o no sepa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hicieron mucho, no plantearon mucho problema, porque era un hábito normal y sigue siéndolo, y sigue siéndolo. Hasta tal punto que al revés, hasta los años 30, incluso en Cataluña aplicábamos esto al revés y catalanizaban los nombres de los políticos españoles que iban a Cataluña. Por ejemplo, cuando Macià, el presidente Macià, proclama la República Catalana, dice, y he hablado con Niset Alcalá Zamora, coño, que no es Niset, que se llama Niceto. Esto sí que es más bien una pena, ¿no? Llamarse, cada uno se llama como se puede en esta vida, ¿no? Pero había tendencia catalana a aplicar este hábito lingüístico español, ¿no? Pues yo creo que no hay que darle mayor importancia y hoy, pues todo el mundo, cada uno se llama como se llama y punto, y hay que actuar con normalidad y con naturalidad. Y ayer comentaba, y lo comentaba también con unos amigos de aquí, de la asamblea, ¿no? Que mi nombre oficial, que es el que consta en el pasaporte y en Andaría, es Josep Lluís, y por tanto yo me llamo así, pero es que incluso pues sin ningún problema, pues yo toda la vida he hecho lo mismo, ¿no? Cuando voy a un sitio, pues bueno, pasa que claro, con los documentos oficiales no hay que jugar y hay que ser serio y no meterse en líos, ¿no? Pero, digamos, papel de inmigración de los Estados Unidos mexicanos, claro, en este caso estoy a serio, ¿no? Y cuando me preguntan nacionalidad, pues aquí sí que no estoy para juegos, ¿no? Aquí ya pongo la que tengo, ¿no? Por lo tanto, catalana. Nunca he puesto otra cosa, nunca. El único problema lo tuve una vez en Uruguay, donde un policía me dijo que no podía ser, que ustedes eran españoles, digo, bueno, digo, lo mismo les decían a ustedes los españoles hace 200 años. Entonces el señor, un policía joven, se quedó un poco sorprendido, pues igual lleva usted razón. Res més, s'ha acabat el bròquil, se acabó el coliflor, ¿no? ¿Qué encontraremos en tu libro? Cosa fina. Eso lo compramos. Bueno, lo avanzo para los que no podáis venir mañana, ¿no? Pero ¿es entrada libre mañana? ¿Se puede ir? Sí, claro. Vale. Mañana es en el Museo de la Revolución, ¿lo digo bien o no? En mi libro se encuentra, uno, es un ensayo político en donde con un lenguaje pues dinámico y a veces un poquito irónico, ¿no? Se explican los motivos por los cuales en Cataluña la gente está a favor de la independencia. Básicamente son 4 motivos, los cuento allí. Explico cómo llegar a la independencia, a través de qué caminos, en qué consiste la creación del Estado y qué debería hacer Cataluña, qué pasos debería dar para constituirse en Estado. Y lo más importante para mí es todo el discurso innovador, porque este libro se escribió hace 7 años. Todo el discurso innovador de la creación de una nueva identidad catalana basada no en el origen. Esto es tan distinto de lo español que no han entendido nada, digamos, en España, porque Rajoy mismo sigue diciendo, pero si llevamos la misma sangre, y después que vendrá el análisis de orina, es decir, no, si no estamos discutiendo un tema de identidad. En Cataluña no se discute un tema de identidad, se discute la soberanía. No vamos a analizar de qué perfil humano tiene cada uno de los integrantes de la sociedad catalana. Cada uno tiene lo que quiere, lo que puede. Si incluso los que somos catalanes aquí, ninguno tiene la misma identidad. Ninguno. Por ejemplo, además de ser catalán, soy de una cosa que se llama ACA, que es la Agència Catalana de la Vengada.
que significa que una vez al mes nos comemos un arenque frito, con ajos y no sé qué y tal. Bueno, y soy también, soy casteller, y dentro del casteller pues soy de un grupo que se llama Peña Colesterol, que ya se pueden ustedes imaginar que es lo que hacemos pues a menudo, ¿no? Bueno, una buena comilona, ¿no? Bueno, ya está, pues mi identidad es distinta y todo, pues esto es lo que se encuentra de una forma muy precisa y muy gráfica en el libro, ¿no? La elaboración de una nueva identidad basada en la libre adhesión, ¿no? Y digo allí una frase que me acuerdo que cuando estaba en el Parlamento, los del grupo este españolista que se llama Ciudadanos me lo criticaban y pensé, bueno, pues son imbéciles de criticar esto, ¿no? Y dije, un inmigrante ecuatoriano en Madrid, dije, siempre será un inmigrante. Un inmigrante ecuatoriano en Cataluña que pase a hablar catalán ya forma parte del paisaje. Si nos encanta, como todo el mundo, a todo el mundo le encanta cuando va a un sitio y pues ve que uno que aparentemente ya ves que no es exactamente igual que tú, porque felizmente para el mundo como tú solo hay uno, ¿no? Pues que ya adquiere hábitos que forman parte con normalidad pues de lo que es propio de un país y de un territorio. Esto es lo que se encuentra en el libro, pero claro, escrito hace 7 años y luego algunos dicen es que estoy aterrorizado de ver como todo lo que decías en el libro, todos los pasos que el referéndum, pues que todo se está cumpliendo. Bueno, pues está bien. Un día de esos me voy a dedicar a jugar a la lotería. Ya conocías el fútbol. No, a veces cuando lo presento en Cataluña en el libro debe decirse que salió en la primera edición en 2008, se agotó sin más, y ahora, como todo lo que decía el libro es lo que está sucediendo, salió una edición en enero, otra, han salido 3 hasta ahora, y ya está en prensa la 4ª edición. Y del 29 de enero hasta el 2 de julio se habrán hecho exactamente 55 presentaciones del libro. Desde Valencia a Perpiñá, desde Mallorca, a todas partes, ¿no? O sea que realmente el libro ha funcionado muy bien y es una hoja de ruta. Yo a veces digo con un poquito de mala leche, digo que además el libro es tan moderno que es interactivo, porque tiene además una dimensión de policíaca, de intriga, en catalán se llama enjolit, de intriga. ¿Por qué? Porque no dice al lector, sino que deberá ser el propio lector quien descubra en qué páginas del libro están aquellas frases literales que líderes actuales de la política catalana repiten cada día sin mencionar de dónde lo han sacado. Y esto es interesante porque es interactivo, porque hace que el lector diga, a ver, esto que ha dicho ¿en qué página está? Si está aquí. Si esto ya se escribió hace 7 años, pero hombre, lo único que podía hacer es mencionarlo, que no cuesta nada. Gràcies a tothom per la vostra paciència. Moltes gràcies. Asimismo a la delegación Miguel Hidalgo, únicamente nada más para comentar de que hay vino y agua, así como el Signum Bot, únicamente con una identificación oficial, ya sea pasaporte, DNI, IFE. Esto no está cerrado únicamente para, bueno, únicamente nada más para aquel que quiera hacer el ejercicio de la democracia. Muchas gracias.